Levítico capítulo 23, estuvimos viendo las fiestas del Señor, las fiestas solemnes del Señor, y la última fiesta que nos quedó pendiente es la fiesta de los tabernáculos, la última fiesta, la fiesta de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Estamos en Levítico capítulo 23 y vamos a leer desde el versículo 33 en adelante. Antes de leer, sí vamos a hacer un poquito de refrescar, ¿cierto?, la memoria con conceptos básicos. Dios estableció 7 fiestas para el calendario anual de Israel. Eran 7 fiestas. En realidad el judaísmo tiene más fiestas, pero fueron instituidas por el pueblo, no por Dios. Por ejemplo, en la época de Esther se estableció la fiesta de Purim, pero eso no está dentro del calendario, porque eso se estableció por allá en el exilio ya medo-persa, ¿cierto? Fueron llevados por los babilonios, pero ya cuando cambió el imperio, en los medo-persas, el reinado de Asuero, ¿cierto? En aquella época se estableció, por ejemplo, la fiesta de Purim, pero no corresponde al calendario que Dios había establecido. Y así había otras fiestas más. Si yo mal no recuerdo, en alguna ocasión nuestro hermano Gaspar nos habló de la fiesta de las luces, la fiesta de la Hanukkah. Si mal no recuerdo, no, tal vez no, pero sí, bien. Esa fiesta también era una fiesta establecida por el pueblo, es decir, en realidad no pertenecía al calendario que Dios había dado. Dios, como siempre, hace las cosas perfectas, ¿no? ¿Cuántas fiestas estableció Él? 7. Y estas 7 fiestas tienen su cumplimiento en Cristo. Y estas 7 fiestas corresponden a un cuadro profético que nos van a detallar el futuro, ¿cierto?, relacionado particularmente con la nación de Israel, un cuadro profético. Entonces, por un lado, tienen su cumplimiento efectivo y cabal en Cristo, y por otro lado, tienen que ver con un cuadro profético. ¿Quién se acuerda de la primera fiesta anual? Empieza con P. La Pascua. Muy bien. La primera fiesta que está en este capítulo, estoy repasando nada más. La primera fiesta que Dios estableció es la fiesta de la Pascua o Pesaj. Esa fiesta, ¿cierto?, se realizaba allá el día 14, ¿cierto?, para lo que a nosotros nos corresponde allá por marzo o abril. Los judíos seguían por un calendario lunar, nosotros por un calendario solar, por eso no siempre cae el mismo mes. A veces a nosotros Pascua nos es marzo y a veces cae en abril. Bueno, la diferencia está en eso, ¿no? Nos regimos por distintos calendarios. Pero allá por el día 14 de ese mes en particular en que caía, se celebraba la Pascua, ¿cierto? ¿Y qué era la Pascua? Básicamente hablaba del sacrificio de un cordero, nos recordaba, ¿cierto?, la liberación del pueblo de Israel de Egipto, donde aquella noche se sacrificó un cordero, ¿cierto? Tenían que participar de ese cordero, tenían que comerlo con ciertos alimentos más, hierbas amargas, ¿cierto?, y panes sin levadura. Y con la sangre del cordero, en un acto de fe, tenían que pintar, ¿cierto?, el dintel y los postes, ¿cierto?, de su puerta, para que el ángel destructor pasara de largo esa casa, esa familia, y pudieran ellos ser salvos. Pablo nos dice en la primera carta de Corintios que Jesucristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificada. Entonces, tenemos un cuadro simbólico, ¿cierto? Para los judíos fue real, no fue simbólico. Es decir, ellos sacrificaron un cordero literalmente. Y tenían que hacer todo ese ritual. Y el que no participaba de ese ritual, obviamente, iba a ser alcanzado por la muerte. Ahora, para nosotros, la Pascua tiene su cumplimiento en Cristo, porque justamente cuando murió el Señor, ¿fue por casualidad que Él murió en los días de la Pascua? No, porque Él es nuestra Pascua. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solamente a través de Él y de su sangre, en un acto de fe donde aplicamos su sangre, nosotros somos librados de la muerte eterna y de la condenación del ángel destructor, ¿cierto?, que nos daría nuestro merecido, y es un acto de fe. Hay que participar del Cordero. Si uno no participa del Cordero, no hay salvación. Primera fiesta judía. Son todas fiestas que ya hemos predicado, usted las puede repasar en el libro de Levítico, allí en el listado de reproducción en el canal 316. La segunda Pascua comienza el día siguiente, la segunda fiesta comienza el día siguiente, que son 7 días de fiesta, como la que vamos a ver hoy, son 7 días de fiesta, y es la fiesta de los
De los panes sin levadura. Muy bien, panes sin levadura. Esto se correspondía a la primera cosecha que se daba en Israel, que era la cosecha de la cebada, no era de trigo. La primera cosecha era la cosecha de cebada y eran panes sin levadura. ¿Y qué representa esto? La vida impecable de Jesucristo, porque era pan sin leudar. Entonces Pablo nuevamente en 1 Corintios capítulo 5 dice, ya Cristo nuestra Pascua fue sacrificada, dice, comamos de esta Pascua con panes sin levadura, panes sin malicia. ¿Por qué? Porque es Jesucristo participándonos de su cuerpo que hace que nosotros, la naturaleza pecaminosa, ¿cierto? La levadura no nos infecte. Por eso el cristiano no debe dejar que la levadura trabaje. Debemos ser panes sin levadura. Originalmente somos leudados, ¿cierto? Es decir, pecaminosos. Pero Cristo es el pan vivo que descendió del cielo. Amén. Anoche leíamos en el pasaje correspondiente a Gedeón que cuando se acercó a ver allí al campamento de Madianita, ellos vieron un pan de ¿qué? Rodaba y golpeaba las tiendas y caía. Pan de cebada. La fiesta de los panes sin levadura era pan de cebada. Ese pan era Cristo que les daba la victoria. Dios estaba con ellos. No fue Gedeón, sino que era el pan vivo, el pan sin levadura, el pan de nuestro Dios, ¿cierto? Que alimenta nuestras vidas, el que derribaba el campamento madianitas. Fíjese qué importante esos pequeños detalles. Era pan de cebada, no era un pan de trigo. El pan de cebada daba la victoria al pueblo de Israel, allí en la época de Gedeón. Y esta fiesta, bueno, duraba 7 días, ¿cierto? Una semana completa. La tercera fiesta estaba, dentro de esa semana había una tercera fiesta, que era la fiesta de... Estoy arrullando un bebé. Se mecía, ¿qué? Ahí en el altar. Una gavilla. Se mecía una gavilla. Era la fiesta, ¿cierto? De la gavilla está consagrada, la gavilla quemada, ¿cierto? La fiesta de las primicias se llama. ¿Y qué tiene que ver la fiesta de las primicias? ¿Qué día se celebraba la fiesta de las primicias? La tercera fiesta judaica dentro de la semana de los panes sin levadura. ¿Cuándo nació, cuándo, la tengo con el nacimiento, cuándo resucitó el Señor? ¿Qué día resucitó? El día domingo. Ese día, el día domingo, era el día que resucitó el Señor, el día en que el sumo sacerdote iba allá al templo, al altar. Los agricultores habían traído de sus campos las mejores gavillas a vista de ellos. Pero ahora venían los sacerdotes y observaban, de todas estas gavillas que son las mejores de la nación, ¿cuál es la mejor de la mejor? Y ellos hacían un análisis exhaustivo y llegaban a una conclusión. Esa gavilla es la mejor de la mejor. Esa gavilla se la tomaba y se la mecía, se la arrullaba allí en el altar del sacrificio. Se la acercaba al fuego y se la retiraba. Este era el simbolismo, arrullarla, la gavilla mecida. ¿Qué significaba esto? La mejor de la mejor en Israel es Cristo. Él es el mejor de los mejores. Él es el príncipe de los pastores, ¿sí o no? Él es el pastor y obispo de nuestras almas. Él es, como diría el libro de los Proverbios, señalado entre 10.000. Y Él, el mejor del mejor delante de Dios, es presentado al fuego de la muerte, al fuego del sacrificio. Pero ¿queda allí en el sacrificio? ¿Es exterminado en el sacrificio? No, Él es retirado. Por lo tanto, Pablo va a decir, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque Él se acercó al fuego de la muerte, pero de Él salió victorioso. Como aquellos jóvenes en el horno allí en Babilonia. Fueron acercados al fuego de la muerte, pero allí estaba el cuarto, el Hijo de los dioses, Jesucristo. Y ellos al acercarse al fuego de la muerte, salieron librados victoriosos. Y así nuestro Señor un día domingo, el día en que se ofrecía la gavilla allí en Jerusalén, la mejor de la mejor, Él salió y se levantó victorioso de la muerte. Gloria al nombre del Señor. Él es primicia de los que durmieron es hecho. ¿Qué significaba esto? Como esa gavilla era la mejor de la mejor, pero esa era la muestra. Y dijimos este ejemplo, usted se debe recordar. Cuando en un tambo, en una producción lechera,
van allí al recipiente grande del tambo y se toma una muestra, se la analiza, se la lleva a un análisis bioquímico, bromatológico y dicen, esta muestra está perfecta, totalmente pasteurizada, libre de contaminantes, libre de bacterias, es totalmente pura. ¿Qué significa? Esa muestra fue aprobada. A donde pertenece esa muestra está aprobado. Si Cristo fue resucitado, nosotros, la cosecha que está representando esa muestra, también seremos resucitados, ¿sí o no? Por eso Pablo lo liga a la resurrección. Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Si Cristo resucitó, nosotros resucitaremos, porque la muestra pasó la prueba, porque la muestra fue aprobada, aunque gustó la muerte por todos, aunque a mí me toque también gustar la muerte y a usted le toque gustar la muerte, dice la Biblia, los muertos en Cristo resucitarán primero. Gloria al Señor. Si la muestra es aprobada, toda la cosecha es aprobada, ¿sí o no? Si la muestra está buena, todo lo que representa esa muestra está buena. Delante del Padre Jesucristo fue aprobado. Él es nuestro Señor. Él es la muestra por excelencia. Esa es la tercera fiesta judía. La cuarta fiesta judía era el Pentecostés, o fiesta de las semanas. Pentecostés, ¿por qué? Porque era 50 días después de la Pascua. Por eso se llamaba la fiesta de las semanas. 50 días después de la Pascua. En la fiesta de Pentecostés, nosotros lo vemos allí a Cristo representado como el dador del Espíritu. Él es el que dio el Espíritu, claro, en el día del Pentecostés. Él es el dador del Espíritu Santo. Dijo el Señor, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial os dará el Espíritu Santo? Amén, gloria a Dios. Él es el dador del Espíritu Santo. Él dijo, enviaremos otro consolador, el Espíritu Santo. Él es el dador del Espíritu. Pero en la fiesta de las semanas, que también tenía que ver con las cosechas en la fiesta de Pentecostés, allí la cosecha ya no era de cebada. Esta segunda cosecha era del trigo. En Pentecostés lo que se ofrecía eran panes, dos panes, pero con levadura. Es la única fiesta que se ofrece pan leudado. ¿Por qué? Porque Pablo nos va a decir que de ambos pueblos, judíos y gentiles, ambos pecadores, ambos leudados, Él hizo un nuevo hombre, un nuevo cuerpo en Cristo, matando en este cuerpo las enemistades. Entonces nos dice así que nosotros los gentiles ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. El Pentecostés hizo esto posible. Empezó solo con judíos, pero al poquito tiempo ya lo veíamos a Cornelio y su familia, soldados romanos, convertidos. Y después vemos el Evangelio en Samaria y así hasta lo último de la tierra. Y todos pertenecemos al cuerpo de Cristo, ¿sí o no? Amén. Panes leudados, dos panes, pero que son presentados ambos juntos ante el Señor. Eso es la iglesia, mis hermanos. La fiesta de las semanas o Pentecostés nos estaba prefigurando la dádiva del Espíritu Santo que nuestro Señor iba a hacer. Para eso era necesario la resurrección, para eso era necesario la ascensión, para eso era necesario todo el proceso anterior. Porque si no hay quien pague nuestros pecados en el día de la Pascua, ¿cómo nos van a dar el Espíritu Santo? Si no tenemos un sumo sacerdote que haya gustado la muerte por nosotros y haya resucitado, ¿cómo nos puede dar el Espíritu Santo si está muerto? Por eso Pablo va a decir, la resurrección es fundamental en el cristianismo. Sin resurrección, vana es nuestra fe. Entonces después viene con el Cristo resucitado, el dador del Espíritu Santo, el dador de los dones a la iglesia. Esa fue la cuarta fiesta. La quinta fiesta, ¿cuál fue? ¿Quién se acuerda? Porque el Señor mismo, de las trompetas, muy bien, con voz de mando, con trompeta de Dios. La quinta fiesta judaica en el calendario, usted lo va a encontrar todo esto aquí en Levítico, capítulo 23. Yo estoy repasando conceptos. La quinta fiesta judaica era la fiesta de las trompetas, una fiesta extraña de la cual no nos dice prácticamente nada. Toquen trompeta. ¿Pero de qué se trata esta fiesta? Toquen trompeta. Desde el amanecer hasta el anochecer. Y es la única fiesta de todas que se celebra en luna nueva. ¿Cuándo es luna nueva? Las 4 fases de la luna, luna llena,
Cuarto creciente, cuarto menguante, luna nueva. ¿Cuándo es luna nueva? Cuando no se ve la luna. Pero ¿qué pasa si el día está nublado? ¿Cómo sabemos si había luna, si no había luna, si estaba un pequeño rayito de luna? A veces era difícil saber cuándo era esta fiesta. Por eso los judíos, para no errarle, con el tiempo que dijeron, bueno, el día primero y el día segundo de ese mes, del mes séptimo, justo el mes séptimo, ¿no? El día primero del mes séptimo, que sería más o menos octubre, septiembre-octubre para nosotros, el día primero del mes séptimo, para no errarle, no sabemos si es el primero o no es el primero, entonces lo celebraban el primero y el 2. Y de allí surgió la frase, el día que nadie sabe. Porque no se sabía qué hacía el Sanedrín, qué hacían los judíos, qué hacían los sacerdotes. ¿Cómo sabemos si hoy justamente empieza la fiesta de las trompetas? ¿Qué hacían? Mandaban un testigo para un lado, mandaban un testigo para el otro y esperaban a que traigan informes. ¿Usted allá vio la luna? ¿Usted allá vio la luna? Si había coincidencia en los informes, declaraban que estábamos justamente en la fiesta de las trompetas. ¿Y qué se hacía? Se tocaba trompeta, el shofar. Desde la mañana hasta la tarde. ¿Cuántas veces? 100 veces. Y la última vez, cuando ya estaba terminando el día, recuerde que los judíos cuentan el día de sol a sol, ¿sí? De sol a sol. Cuando ya estaba declinando el día, estas personas que tocaban las trompetas, los cuernos de carnero, los shofares, tomaban mucho aire y le daban un sonido largo, intenso, así bien. Y ahí estaban, y uno estaba en la ciudad y se escuchaba ese zumbido por todos lados, era ensordecedor, porque era largo, ese era, ¿cómo lo llamaban los judíos a ese sonido? La final trompeta. Ese es el nombre que los judíos le daban. A ese día le llamaban el día que nadie sabe, porque es luna nueva. No había registros astronómicos como tenemos hoy en día, súper precisos. En aquella época no, era al ojo. Y el último sonido, largo, intenso, era la final trompeta. ¿Y qué dice la palabra del Señor acerca de estas cosas? ¿Cuándo se producirá la venida del Señor? A la final trompeta. El día que nadie sabe, a la hora que nadie se imagina, se producirá la venida del Señor. La fiesta de las trompetas, que está envuelta en misterio, si usted lee este pasaje, el que no lo ha leído o el que lo leyó y no le prestó atención, porque no siempre uno presta atención a todos los detalles, fíjese que no nos dice nada, tocarás trompeta. ¿Y de qué se trata la fiesta? Toca la trompeta. De eso se trata. Está envuelto en misterio, no nos dice mucha cosa. Por eso Pablo nos va a decir, ¿no?, que este misterio que es la iglesia estaba oculto por los siglos. Nunca nadie lo había dicho así abiertamente, va a existir esto, aquello, esto otro, no. Estaba velado todas esas cosas. Anoche escuchábamos la predicación hermosa de nuestra hermana Marisol y allí se le decía a Daniel, dijo al Señor, Señor, no entiendo lo que tú me estás revelando, no entiendo. Y el Señor le dice, Daniel, estas palabras están selladas, no te preocupes. Tú no las entiendes, no se entenderán, pero en los tiempos finales se entenderá. Gloria a Dios que hoy estamos entendiendo estas cosas. Las cosas estuvieron veladas, estaban allí, pero no se entendían. Hoy la estamos entendiendo. Entonces, la fiesta de las trompetas nos recuerda la venida del Señor, nos recuerda justamente los preparativos para su venida. Su venida comienza con el rapto de la iglesia, el día que nadie sabe, a la hora que nadie conoce. A la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, gloria al Señor. Quinta fiesta judía. Sexta fiesta judía que ya la vimos, ¿cuál era? El día 10 del mes séptimo. El mes séptimo para los judíos es un mes sabático. Es decir, ellos se tomaban todo el mes como nada. O sea, nos dedicamos a las cosas del Señor. Era un mes sabático. ¿Por qué? Porque el día primero, y los judíos, para no errarle, también el día 2, por las dudas, celebraban la fiesta de las trompetas. Pero el día 10 tenés el día de la expiación. El día en que el sumo sacerdote entraba detrás del velo una sola vez al año, pero ese día entraba 3 veces, donde recibían el perdón de sus pecados, donde se renovaba esta relación correcta delante de Dios. El día de la expiación, el Yom Kippur, que le llaman los judíos, el día del perdón.
Y en el día del perdón una de las particularidades es que nadie trabajaba, solamente el sumo sacerdote. Es más, ni siquiera los demás sacerdotes hacían nada. Todos estaban expectantes. Todos estaban mirando. El único que trabaja era el sumo sacerdote. Era el único que entraba detrás del velo. El único que hacía todo el ritual era el sumo sacerdote. Toda la nación estaba expectante, pero ¿expectante en qué sentido? Lamentándose por sus pecados, porque era un día de lamento, era un día de lloro, un día de luto. ¿Por qué? Porque como está escrito, si en algo se ha de lamentar el hombre, laméntese en su pecado. Y la nación este mes y sobre todo aquellos días, los judíos le llamaban los días oscuros. Del 1 al 10 para los judíos eran los días oscuros, eran los días de penitencia, eran los días de ayuno, eran los días de abstinencia, eran los días de dolor, de remordimiento por nuestros pecados. Dice la palabra del Señor que cuando aparezca el Hijo del Hombre, todas las naciones harán lamentación por él. Y su pueblo se lamentará como viendo a su Hijo primogénito. Gloria al nombre del Señor. Y llorarán, dice la Escritura. ¿Por qué? Porque son los días en que los pecados están siendo limpiados, están siendo perdonados, donde el único que trabaja es nuestro gran Salvador y sumo sacerdote Jesucristo. Cuando uno lee el libro de Apocalipsis, llegamos en un momento allí de las actividades en el capítulo 16, que estos días lo estuve compartiendo, capítulo 15 y 16. Dice que el tabernáculo en el cielo que se había abierto, capítulo 15 y 16 de Apocalipsis, se llenó de humo. Es la gloria de Dios que está tomando ese lugar. Hay solamente 3 ocasiones en la Biblia en que la gloria de Dios, todo ese humo llenó el lugar. En la inauguración del tabernáculo, en la inauguración del templo y en el libro de Apocalipsis en el templo verdadero. Y dice que cuando la gloria de Dios tomaba ese lugar, nadie podía ministrar. ¿Quién es el único que trabaja? El sumo sacerdote. Nadie más. Todo el trabajo lo tiene a cargo él. Gloria al nombre del Señor. Y los días de la tribulación serán para Israel justamente los días de lamento, de lloro, de luto, donde el Señor tratará con el pecado de su pueblo, donde el Señor los restaurará, donde estará ese remanente fiel y santo, redimido y salvado por gracia, mis hermanos, que están siendo reconciliados por medio de la sangre del Cordero, que el mismo que la derramó la presenta en la presencia del Padre. Porque dice el autor a los Hebreos que Él no entró al verdadero tabernáculo, al verdadero templo con sangre ajena, sino con la propia. Así que el sumo sacerdote está allí no con sangre ajena, sino con sangre propia. Y esa sangre, una vez y para siempre, nos limpia de todo pecado. Gloria al Señor. Bastó un solo sacrificio para la limpieza de nuestras almas. Todo esto usted lo puede repasar, vinimos predicando acerca de eso. Y hoy nos queda la última fiesta, que también es aproximadamente en mes de octubre, insisto, a veces cae septiembre, a veces cae octubre, pero allí está medio como entre medio. El día 15 del mes séptimo, nuevamente por una semana tenemos esta fiesta y leemos. Versículo 33 de Levítico 33. Levítico 23, perdón. Versículo 33. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová, el 8º día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. Cosas realmente interesantes aquí, ¿no? Esta celebración era del día 15 al 21 del mes de Tishri, según el calendario judío, más o menos octubre. ¿Qué significaba? ¿Qué es lo que se celebraba en estos días, en esta fiesta? Se celebraban los 40 años de peregrinación y cómo Dios los sostuvo, cómo Dios cuidó de ellos. Como dice la Escritura, su calzado no se envejeció, su ropa no se rompió, no le faltó comida, no le faltó agua, no le faltó la nube de día, no le faltó la columna de fuego sobre la noche. Dios estuvo habitando en medio de ellos. Eso es lo que se celebraba. Por eso la fiesta de los tabernáculos, en hebreo Sukkot, eran cuando los judíos volvían, ya establecidos en ciudades, a hacer cabañitas con ramas, con ramas de árboles frutales, incluso con frutos y todo. Se cortaban las ramas con frutos y todo y se armaban las cabañitas allí. Y durante 7 días ellos tenían que vivir
dentro de esas tiendas, dentro de esos tabernáculos. Y eso les recordaba justamente la peregrinación, cómo Dios los acompañó en el transcurso de la vida. Podemos nosotros mirar para atrás y ver que Dios ha estado con nosotros, que Él nos ha acompañado en nuestra peregrinación, que en este viaje hacia la tierra prometida, así como Israel fue guardado, la provisión y las bendiciones de Dios estuvieron con ellos, a pesar de que a veces los tuvo que disciplinar al igual que nosotros. Sin embargo, la mano del Señor siempre los acompañó y los llevó hasta el destino prometido. Gloria al Señor. Eso es lo que se recuerda. Se recuerda la fidelidad de Dios. Se recuerda el compromiso de Dios con sí mismo. El compromiso de Dios, en este caso con Abraham, Isaac y Jacob, que les dijo que a ustedes y a su descendencia les voy a dar esa tierra para siempre. No te dejaré ni te desampararé. Aunque Israel muchas veces en esos días de la peregrinación fue obstinado, fue corrupto, se apartaron del Señor. El día mismo que el Señor le estaba dando la ley allá en la cima del monte, ellos abajo estaban ya construyendo su becerro. Sin embargo, la fidelidad de Dios no faltó. Allí estuvo la fidelidad de Dios para sostenerlo, para ayudarlos, para guardarlos. No se recordaba en estos días los fracasos de Israel, sino que se recordaba la gloria de Dios, la mantención de Dios, la provisión de Dios, las bendiciones de Dios. Como diría el salmista en el Salmo 103, ¿no? Alma mía, alaba a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Esto es lo que tenían que recordar, por eso era una fiesta. Para días de luto habían tenido el día de la expiación. Para días de tristeza por el pecado, por los errores cometidos, para eso era la expiación. Pero ahora eran días de fiesta para recordar que el Señor siempre los estuvo acompañando, siempre los estuvo guardando, siempre estuvo cuidando de ellos. Así, mis hermanos, en este tiempo Él nos ha estado guardando. Él nos ha estado cuidando, Él nos ha estado protegiendo. Han pasado sin duda, si miramos para atrás, momentos difíciles en nuestra vida, pero allí estuvo la nube del Señor. Pero allí estuvo la gloria de Dios para acompañarnos, allí estuvo su provisión, allí estuvo el alimento, allí estuvo todo lo que necesitábamos. Allí estuvo. Y esto es lo que el pueblo debía recordar. Primero se lamentaron por su pecado, pero luego recuerdan las grandezas de Dios, ¿no? Y es que así es la disciplina divina, mis hermanos. Cuando Él nos disciplina en el momento, dice el autor a los hebreos, no nos parece de gozo o nos parece agradable, gozoso cuando el Señor nos está disciplinando. No, pero después produce fruto apacible de justicia. Las ramas que ellos cortaban incluso tenían que tener frutos. Si cortaban una rama de manzano, tenían que fijarse que la rama cortada tuviera manzanas, porque era la época de frutos. Ver el resultado final de la fe, ver cómo Dios había cumplido sus promesas y por eso ellos se tenían que gozar. ¿Y sabe a qué nos lleva a esto? Luego vamos a hablar un poquito de eso. Que después de la fiesta de las trompetas, que después de la tribulación, los días, ¿cierto?, en que el Señor va a tratar con el pecado de su pueblo, ¿qué viene? Su reino milenial. Dios habitando en medio de su pueblo. Dios poniendo su tabernáculo en medio de su pueblo, gloria al nombre del Señor. El significado era que ellos celebraban estos 40 años de peregrinación. Era una acción de gratitud y de alabanza por la liberación, por la protección y por los frutos que Dios les había dado en aquellos días. Para esta fiesta era una de las 3 fiestas obligatorias. No todas las fiestas eran obligatorias, pero eran obligatorios por lo menos 3. Esta es la última que era obligatoria. Todo varón de Israel debía asistir y debía estar en esta fiesta. Era ineludible. ¿Cuánto duraba esta fiesta? Duraba, como lo dijimos recién, 7 días, viviendo en cabañas o chozas, por eso se llama Sucot. Hoy cuando mi hermano Gaspar dio la oportunidad a nuestra hermana de leer que se leyó Jueces el capítulo 8, ¿verdad? Capítulo 8. ¿Qué hizo Gedeón con los de Sucot, que significa cabañas? Porque no le quisieron dar alimento, no fueron generosos, no fueron bondadosos, no fueron dadivosos con Gedeón y su ejército que estaban peleando las batallas de Dios. Sucot significa cabañas. Las ramas de esas cabañas eran frutos, eran ramas frondosas, especiales, delicadas, las más hermosas. Como esa ciudad se llama Sucot, fíjese la paradoja, una especie de burla y venganza de Gedeón. Dice, yo lo voy a castigar a la vuelta ¿con qué?
Se llama Sucot la ciudad. Las mejores ramas, los mejores frutos. No. Con ramas de espinos. Lo voy a decir de esta manera. Así que ustedes, Sucot, tienen las mejores ramas. Cuando yo venga con cactus les voy a dar a ustedes. Con cardo ruso, con ortiga por la espalda. Les dio una paliza en las ramas más terribles. ¿Se da cuenta de lo que está diciendo el texto? Hoy lo leímos a la pasada, pero mientras lo leíamos, mi mente estaba diciendo, eso es Sucot. Así el Señor le da a los que no confían en Él. Así el Señor le paga a aquellos que no esperan en Él. Pero gloria al Señor, los que han esperado en Él, los que se han lamentado previamente por su pecado, pueden disfrutar de las bendiciones de Dios. Pueden disfrutar del fruto de la tierra, pueden disfrutar de ese reino milenial prometido desde la antigüedad a su pueblo, mis hermanos. Pero Gedeón les dice, no, a ustedes les voy a dar con ortiga por la espalda. Qué tremendo, ¿no? Con tunas. Imagínese, mi hermano Mauricio, ahí no que te peguen con una palma de tuna, ¿no? Debe ser muy terrible. No quisiera estar en ese lugar. Y eso es lo que hace Gedeón. Interesante, ¿no? Entonces ellos durante estos 7 días cortaban allí, armaban estas cabañas o chozas, por eso se llama la fiesta de Sucot, con ramas de árboles frutales, con frutos incluidos, o ramas de árboles frondosos, por ejemplo las palmas, ¿no? Que tuviera ahí dátiles. ¿Qué dice más la palabra del Señor? Versículo 36, 7 días ofreceréis ofrenda. 36 dije sí. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El 8º día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta. Y lo vuelve a reiterar aquí. Ningún trabajo de siervos haréis. Porque ya la servidumbre ha quedado en el pasado. El problema del pecado ya fue solucionado, mis hermanos. Israel en este caso, cuando entra al reino milenial, el pecado será cuestión del pasado. Ya el Señor trató la semana número 70, mi hermana Marisol, con el pueblo de Israel en la tribulación. Ya el problema ese quedó solucionado, ya esos se han reconciliado con su Hacedor, con su Creador. Pasan ahora al reino milenial y ahora pueden disfrutar, ya no es trabajo de esclavos. Ya no es trabajo de servidumbre. Versículo 37. Estas son las fiestas solemnes de Jehová a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo. Además de los días de reposo de Jehová, de vuestros dones, de todos vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis dar a Jehová. Pero los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, ¿se da cuenta que esto es el final de la cosecha? Ya cuando las manzanas ya no están allí, ya se recogen. Cuando el trigo no está allí, ya se lo ha juntado. Cuando el Señor ha sacado el trigo y lo pone en su granero y ha sacado la cizaña y la quema en el fuego, cuando el trigo lo trae a la era y la paja es quemada en el fuego, mis hermanos, allí es el momento de ver los frutos. Ese es el momento. Por eso esto nos transporta justamente al reino milenial. ¿En qué lugares se celebraba esto? Bueno, se lo hacía, nos dicen otros pasajes, no este, pero se hacían estas cabañas en los techos de las casas, en los patios, aún en el atrio del templo y hasta en las calles. Ellos armaban en esta época esas cabañitas y allí vivían durante 7 días recordando estas cosas preciosas que nos anticipan, ¿cierto?, el reino milenial futuro. El primer día y el 8º día eran día de reposo. Cayeran qué día cayeran, no importa, cayó un miércoles, no importa, dice Dios, es día de reposo. Ya no se hace trabajo de siervos. Es una fiesta, es un regocijo. Así será, mis hermanos, luego de la venida del Señor, cuando Él establezca su reino aquí. Será tiempo de regocijo, tiempo de gozo. No se debía trabajar, era un mes sabático, como dijimos, ¿no? Ahora veamos un poquitito acerca del cumplimiento profético. Y como venimos anunciando, esto nos lleva al reino milenial, porque cada una de las fiestas está señalando momentos bisagras históricos en el cuadro de Dios. Desde la Pascua, panes sin levadura, la resurrección que es primicias, Pentecostés, estamos esperando ahora la fiesta de las trompetas, luego va a venir la expiación para la nación de Israel, y luego que lo último, el reino milenial, la fiesta de las cabañas, Sucot,
¿cierto? O chozas, como dicen algunas traducciones. ¿Qué significa básicamente esto? Dios viviendo en medio de su pueblo. Mire lo que dice Zacarías, capítulo 2, versículo 10. Canta con júbilo y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo y habitaré en medio de ti, dice el Señor. Aleluya. Canta de júbilo y alégrate, hija de Sión, porque aquí vengo y habitaré en medio de ti, dice el Señor. Mire lo que dice Juan, capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo se hizo carne y habitó, es decir, literalmente puso su tabernáculo, habitó entre nosotros y vimos su gloria, ¿no? El verbo se hizo carne. Fíjese que en el Antiguo Testamento Zacarías anuncia, Dios va a vivir en medio de su pueblo. Viene Jesucristo y dice la Biblia, Él habitó entre nosotros, Él ya puso su tabernáculo, pero no definitivo, por un tiempo. Pero mire lo que dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 3. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, he aquí el tabernáculo de Dios, Sucot, las cabañas, he aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres y Él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo y Él será su Dios. Aleluya. Esperamos estas promesas, hermanos. Dios habitando en medio de su pueblo. Dios nuevamente allí descendiendo en la persona de Jesucristo para habitar entre nosotros. ¿Se acuerda que en el Antiguo Testamento cuando se erigió el tabernáculo estaba en el centro del campamento y todas las tribus alrededor de él? Así el Señor estará también aquí, en esta tierra, establecerá a Jerusalén como cabeza de los montes. Jesucristo estará gobernando, mis hermanos, y nosotros alrededor de Él. Y Él ocupará el centro nuevamente. Gloria al Señor. Vamos por último a leer un capítulo. Zacarías capítulo 14. Un pasaje tremendo, hermoso. Comienza hablando, cierto, de la batalla de Armagedón, lo que nos predicaba estos días también nuestra hermana Marisol. He aquí el día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Esto es la tribulación. Esto sería la fiesta, cierto, de la expiación, el Yom Kippur. Y yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá ¿quién? Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Dónde se producirá la segunda venida? Ahí lo dice. Ahí, al final esto de la tribulación, el Señor se posará sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis, le está hablando al remanente, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios y con él todos sus santos. Allí están los ángeles y allí está la iglesia glorificada. Vendrá con sus santos, gloria al Señor. Versículo 6, y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Toda la tierra se volverá como llanura desde Geba hasta Rimón al sur de Jerusalén. Y ésta será enaltecida y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Hananeel hasta los lagares del rey. Y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente.
Y esta será la paga con que herirá Jehová, escuche, batalla de Armagedón. Y esta será la paga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en la boca. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová, y trabará cada uno de la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero. Y Judá también peleará en Jerusalén, y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, oro y plata, y ropa de vestir en gran abundancia. Versículo 15, así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos y de todas las bestias que estuvieren en aquellos campamentos. Escuche bien ahora lo que viene después de terminada esa batalla. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, ¿se acuerda de Mateo 25, el juicio de las naciones? Apartará el Señor las naciones, unas a la derecha, otras a la izquierda. Las de la izquierda mueren, las de la derecha les dice, venid, benditos de mi Padre, entrad al reino que mi Padre ha preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Allí, y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán, escuche, de año en año, para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de... ¿Se da cuenta? De año en año irán subiendo, irán a Jerusalén, todas las naciones sobrevivientes, todos los años, tú a Jerusalén, ¿a qué? A celebrar la fiesta de los tabernáculos. Gloria al Señor. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieran a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Y vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta. Gloria a Dios. ¿Se seguirá celebrando esta fiesta? Amén. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos, santidad a Jehová. Y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos. Y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas. Y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. Gloria a Dios. Qué tremendas promesas, mis hermanos. Llegar a Jerusalén allí. Y como cuando nosotros vamos a Chile, a la casa de los hermanos, están las mesas, están las sillas, están las ollas, las tazas, y están preparadas para servir a los que vienen a adorar al Señor. Irán las naciones allá a Jerusalén, cualquier casa, cualquier lugar es bueno. Todo estará consagrado, ¿para qué? Para el servicio y para la gloria del Señor. Qué fiesta maravillosa. Con razón aquí nos habla de una fiesta, ¿no? Con razón nos habla justamente de esto. Terminamos. Versículo 41. Versículo 40. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmera, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. ¿Por qué? Porque está representando el reino milenial, Dios habitando en medio de su pueblo. Esa es la idea. Ese es el cuadro profético. Y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos. Para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, Jehová, vuestro Dios. Así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes de Jehová. ¡Qué tremendas bendiciones, mis hermanos! ¿Estamos esperando estas bendiciones? ¿Nos gozamos en el Señor por lo que Él ha hecho? ¡Qué maravillosas son estas cosas, mis hermanos! Estar ahí presente en todas estas cosas y saber que estas fiestas son justamente el cuadro profético de lo que Dios tiene por delante. ¿Qué estamos esperando? Que suene la trompeta. La iglesia se va.
Israel se va a lamentar en el día de la expiación, cuando Él limpia el pecado de su pueblo. Y luego vendrá Jehová, descenderá el Señor Jesucristo con los santos en el monte de los olivos, con todos sus santos. Allí volvemos nosotros, con los ángeles de Dios también, para inaugurar este período en que se diga: entonces oí una gran voz que decía desde el trono: he aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Él será su Dios. Aleluya. Le damos gracias al Señor por su palabra. Padre Santo. Si nuestro canal ha sido de bendición para tu vida y sentís el anhelo de poder colaborar, te dejaremos estas cuentas para que puedas ayudarnos a seguir creciendo. Dios te bendiga.